Tanto la comisión de capacitación como la comisión de organización vienen desde principios de años realizando una serie de actividades en aras de llegar a cuando empiece el proceso electoral ya listos con muchas actividades. Les voy a poner algunos ejemplos de lo que ya vamos trabajando en el caso de organización. Por ejemplo, todos los preparativos para observadores electorales. Desde ahorita estamos viendo cuáles son los lineamientos que se tendrán que seguir para acreditar a los observadores electorales. También habrá que ver en las tareas de cómo financiar a estas organizaciones de observadores electorales en su momento. Hay que emitir lineamientos y demás. La comisión ha estado trabajando al respecto y vamos a ir al Consejo General próximamente con este tema. Luego viene la parte logística. Imagínense ustedes que no podemos dejar hasta el mero final temas como que parecen muy sencillos, como la identificación de los vehículos. Todos los vehículos que se van a utilizar durante el proceso electoral, que van a salir y recorrer todo el país, tanto para capacitación como para organización electoral, tienen que estar bien identificados. ¿Por qué? Hasta por problemas de seguridad, para que se identifique claramente este es el Instituto Nacional Electoral. Y hay que diseñarlo y hay que aprobarlo en el Consejo General. De hecho, ya lo hicimos. Por ejemplo, otro tema, sí que no parece muy importante, pero que está ya avanzado. Había que, otra vez, ¿se acuerdan las bodegas en donde estuvieron muchos años, las boletas electorales del 2006? Y que hubo que sacarlas y ponerlas ahí, y se sacaron para que estuvieran listas las bodegas y ser utilizadas en el 9 y luego en el 12. Bueno, esas mismas bodegas estarán en funciones ahora. Hay que limpiarlas, hay que equiparlas, hay que ordenarlas y hay que mandar todos los recursos y las instrucciones a todos los distritos para que así sea. Y luego viene otra parte interesante de organización electoral, que se vuelve cada elección realmente muy creativa y muy interesante, que es todo lo que tiene que ver con los materiales electorales. Algún día de estos vamos a seguramente más adelante en el proceso electoral a aprobar el modelo de acta que se va a llenar el día de la jornada electoral. Bueno, el diseño del acta, de manera de que el funcionario de casilla lo pueda llenar adecuadamente, haya los espacios claros, no sea un papel muy grande, se pueda leer claramente, tenga colores que los distinguen. Bueno, el modelo del acta no solamente ha evolucionado mucho en las últimas elecciones, sino que precisamente por su buen diseño ha reducido las posibilidades de cometer errores aritméticos y ese tipo de problemas que tuvimos en algunas elecciones anteriores. Pero además de diseñarla, producirla, hay que organizar el traslado de todos estos documentos electorales a todo el país. Y además son documentos que son muy delicados en términos de que se perdieran. Imagínense que alguien sale con un acta distinta. Entonces, todo el diseño, la logística del diseño, el traslado y demás, pues se tiene que preparar adecuadamente y ya estamos trabajando en eso. Luego viene otra parte más complicada. Ya tenemos con Enrique todo el trabajo de capacitación electoral para integrar las casillas, pero además tenemos que producir el líquido indeleble, distribuirlo también adecuadamente y luego en cada lugar en donde se van a poner las casillas electorales hacer llegar los materiales, porque una cosa son los documentos y otra cosa los materiales electorales. Toda esta cadena de acontecimientos es lo que estamos ya trabajando. Hay algunas cuestiones un poco complejas, como por ejemplo acreditar a los representantes de los partidos. Ustedes saben, cada partido va a tener derecho a acreditar a 2 funcionarios, a 2 representantes en cada casilla. Se dice fácil, pero hay que decir los nombres, hay que darles la acreditación para que el presidente de la casilla les permita estar ahí. Y esto es todo un proceso. Y esto nos acerca a otra temática de organización electoral, que son los sistemas. El día de la elección tenemos que tener bien organizados los sistemas electorales para que tengamos la información. Aquí ustedes seguramente estarán en la sala de prensa o en la macrosala que se instala para la elección, y ahí tenemos que tener información como por ejemplo el SIGE, que es el sistema para el seguimiento de la jornada electoral. ¿Por qué un sistema? Arranca la elección, inmediatamente nuestros CAEs van y revisan cada casilla
y reportan si ya se instaló la casilla, si se instaló en tiempo, si están todos los funcionarios, si hay representantes de partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en vivo nos informan acá para estar claros de que ya arrancó la elección bien y si en algún lugar algo está pasando, poder reaccionar inmediatamente. Y este es un sistema de cómputo nada sencillo de realizar. Ya seguramente Enrique les platicará del otro sistema, el ELEC, que nos ayuda a dar todo el seguimiento a quiénes son los capacitadores y dónde están y cómo se van integrando las casillas a lo largo del proceso. En fin, al mismo tiempo, Organización Electoral tendrá que empezar a trabajar con los que van a ser nuestros consejos locales y distritales para tener las sesiones de los consejeros locales y distritales que empezarán a trabajar en octubre y noviembre de este año y empezarán a aprobar sus propios acuerdos con una guía muy clara que tendrá que emitir la Comisión de Organización y Capacitación Electoral. En fin, todo esto es parte de un paquete que vamos a ir recorriendo a lo largo del año, a lo largo de todas las etapas que vienen ahora. Vamos a ir recorriendo porque el Consejo General va a ir aprobando acuerdos uno tras otro que van dándole forma a las actividades de organización electoral. Por un lado, lo que resta de este mes y septiembre, lo que haga la Dirección de Organización Electoral y la Comisión de Organización Electoral, y por otro lado lo que está ya haciendo la Comisión de Capacitación y la Dirección de Capacitación y Educación Cívica. ¿Qué nos unió mucho la semana pasada? ¿Qué fue el tema que nos vinculó y nos hizo darnos cuenta de que ya había cambiado todo? Porque esto que les estoy comentando lo hemos hecho ya varias veces, solamente que este año tenemos a los OPLES incorporados en una serie de actividades que nos tienen que unir para tener tareas de coordinación muy claramente. El punto nodal de las tareas de organización y capacitación con los OPLES, entre el INE y los OPLES, se llama casilla única. Por eso el tema generó tantos comentarios el miércoles pasado en la sesión del Consejo General, porque la casilla única es una forma de casilla que no solíamos instalar. Solamente en Colima instalábamos casillas únicas cuando había elecciones concurrentes federales y locales. Y la casilla única, que ahora es un mandato de ley, nos metió en toda una dinámica de definir claramente cuáles debían ser sus características, cuáles son sus modelos y demás. Déjenme primero la definición básica. La siguiente lámina, por favor. La definición básica. La casilla única es una casilla que se instala para recibir dos tipos de votaciones: la votación federal y la votación local. En lugar de tener dos casillas, casilla única, y por eso se llama así. Ahora, eso ya está en la ley. Lo podríamos haber hecho sin la ley, sí, si los institutos estatales electorales hubieran querido y pactado con nosotros en cada elección instalar casilla única cuando hubiera elecciones concurrentes. Lo hicimos, sí lo hicimos en varias ocasiones, en Jalisco, en San Luis Potosí, en Guanajuato, pero tuvimos una experiencia de casilla única siempre, desde el 91 a la fecha, en Colima. ¿Por qué nos gustó, a mí en lo particular, que la ley incluyera la casilla única? Le resuelve al ciudadano problemas para votar, va a un solo lugar, hace una sola fila, hace un solo trámite con la mesa directiva de casillas, ahí se le entregan todos los votos, se ahorra una gran cantidad de dinero, tanto en documentos electorales como materiales electorales, como la instalación, el habituallamiento de la casilla. Se necesita una sola mesa, ya no se necesitan dos. Se puede, dado que es una sola casilla, organizar más fácilmente la alimentación de los funcionarios de casilla durante el día de la jornada. Se puede limpiar el lugar más fácilmente después. Los capacitadores y los supervisores que están trabajando todo el día pueden hacer más fácilmente su trabajo, tienen una sola casilla que revisar. Además, su contratación resulta más fácil. Nada más van a hacer un trabajo, no vamos a competir entre los capacitadores del instituto local y los capacitadores nuestros, sino que juntos van a hacer el mismo trabajo.
los gastos de campo se reducen, los instrumentos de comunicación para informar también se reducen, en fin, hasta los vehículos y combustibles que se requieren para organizar la elección resulta más barato. Por eso yo creo que fue muy exitoso hacer. Ahora, se nos dijo en algún momento determinado, es que, ojo, porque va a ser menos eficiente. Esta lámina que ustedes tendrán nos muestra cómo en justamente Colima, en donde se ha instalado la casilla única, se es más eficiente a la hora de revisar y llenar adecuadamente las actas de escrutinio y cómputo. Entonces no hay un argumento de probable eficiencia. La siguiente nos la brincamos y la siguiente, bueno, nada más, ¿por qué lo podemos hacer ahora? Porque la ley lo dice. La ley establece claramente que se instalará una casilla única. Ahora ya no es opción, ahora es una obligación, y aquí están los artículos de la ley en donde nos dice no solamente que se debe instalar, sino además nos dice cómo se debe conformar la casilla. Déjenme pasar hasta dos más. Ahí está. Ahorita les voy a decir cómo se van a instalar las casillas, pero fíjense lo que ocurre. Tenemos 17 elecciones el 7 de junio del año que entra. De las 17 elecciones, nosotros sabemos que a nivel federal habrá una sola elección, la elección para diputados, pero en los estados, en estas entidades, 9 de esas entidades van a tener 3 elecciones: gobernador, municipios y congreso local. 8 de esos estados van a tener 2 elecciones, que van a ser presidentes municipales y diputados locales, ¿sí? Además de esto, tenemos que va a haber muy probablemente consulta popular. Entonces, el trabajo de las casillas se va a hacer más complejo, particularmente en estas. Ahí están todos los datos en donde vamos a tener elecciones el año que entra. Esto nos obligó a que el modelo de casilla única pudiera responder a todo tipo de situaciones que vamos a enfrentar el año que entra en las elecciones concurrentes con nosotros. La siguiente, este dato ya lo conocen ustedes, lo han reportado. En consecuencia, el 60% aproximadamente de las casillas que vamos a instalar el año que entra son únicas. ¿Sí? El 60%, 92.042 a los números de hoy. Oye, que tú me habías dicho que este era el número. No, va a cambiar. ¿Por qué? Porque recuerden que sigue habiendo ciudadanos inscribiéndose en el padrón electoral, y si crece el padrón electoral, tenemos que ajustar el número de casillas que se ponen en cada distrito. Bien, ¿cómo funciona la casilla única? Aquí la tienen ustedes. Tiene un presidente único que va a supervisar las actividades de toda la casilla. En un primer momento hay un secretario 1 que estará acompañado de un escrutador 1 y de un escrutador 2 que se van a encargar de todo lo que tiene que ver con la elección federal, solamente para diputados. Y al mismo tiempo vamos a tener a un secretario 2 y un escrutador 3 que se van a encargar de las elecciones locales. ¿Cómo vamos a funcionar? Durante el primer momento arranca el cómputo de los votos de las elecciones federales con este secretario y 2 escrutadores, y al mismo tiempo arranca el cómputo de los votos de las elecciones locales con el secretario 2 y el escrutador 2. ¿Por qué 2 secretarios? Porque va a haber 2 personas que llenen las actas y poder acabar al mismo tiempo, lo más rápido posible. Como en el caso de los diputados federales solamente es una elección, el secretario 1, el escrutador 1 y el escrutador 2 van a acabar seguramente mucho antes que la elección local, que al menos va a tener 2 elecciones. Cuando acaban ellos, entonces se dedican a hacer el cómputo de la consulta popular, para lo que se necesita un secretario y un escrutador. Y el otro escrutador que nos sobra se pone a ayudar a las elecciones locales. Y de esta manera el proceso fluye adecuadamente. Puede haber 2 o 3 elecciones ahí. Y de esta manera, 1, el trabajo fluye, y 2, no necesitamos
contratar un escrutador adicional para la consulta popular. La casilla misma, en el caso del año que entra, nos resuelve el problema. Y esto resulta pues ser muy importante porque teníamos que buscar el mecanismo con los tiempos claros para que esto funcionara ahí. En el acuerdo que votamos la semana pasada del Consejo General, lo que ustedes podrán revisar es que están claramente definidas las funciones de cada uno de estos señores en la casilla que vamos a instalar el año que viene. Entonces, ¿por qué combino? No necesitamos un escrutador adicional, hay garantía de que estos señores pueden sacar las dos elecciones al mismo tiempo. Esta distribución es muy útil para el balance del tiempo de los cómputos. Vamos a acabar aproximadamente al mismo tiempo. Se puede cerrar la casilla sin que esté alguien sentado esperando que termine otro para poder empezar a trabajar, que es lo que nos hubiera pasado si hubiéramos metido un escrutador adicional esperando a que empezara el cómputo de la consulta popular. No, aquí todo el mundo va a tener su tarea, van a estar muy ocupados los funcionarios de casilla y de esta manera pueden funcionar. No es necesario el cuarto escrutador y esto nos lleva a una gran cantidad de ahorros y creo que es lo fundamental. Siguiente, aquí están las bases legales para poder hacerlo. Siguiente, vean ustedes cómo va a quedar la casilla. Teníamos otro problema. La casilla está, la mesa directiva de casilla está allá a la derecha. Enfrente de los funcionarios están las urnas. Entran por acá, recogen sus papeles, van a votar, regresan, depositan sus votos y se van. Pero, ahora la ley nos dice que los partidos tienen 2 lugares cada uno y tenemos 10 partidos. Así que además de los 6 funcionarios que tendrá la casilla única, habrá hasta 20 personas más en la casilla. Súmenle los representantes de los candidatos independientes que también podrían estar ahí y súmenle los observadores electorales. Entonces esto se vuelve un mercadito en cada casilla. Entonces hicimos algo que no habíamos hecho antes, pues les vamos a dar una silla a los representantes de los partidos para que al menos estén ubicados en un área específica y no estén, como nos pasaba antes, caminando por toda la casilla durante el día, que ya de por sí eso estorbaba un poco el funcionamiento. Ahora van a estar adecuadamente sentados y representados en claro, se requiere dinero para las sillas, ya lo pedimos, ya están ahí y ya lo aprobó el Consejo General. Siguiente, por favor. Este es el funcionamiento normal. Entran el elector, recoge los papeles, vota, mete el papel en las urnas, regresa por su credencial y se va. Este es el mecanismo fundamental. Me quedan 3 minutos, así que déjenme decirles rápidamente la siguiente. Hubo un tercer debate en la mesa del Consejo General. ¿Sí? ¿Quién paga la casilla? ¿Sí? Posición número 1, la nuestra. Pues vamos a hacerlo equitativamente. Hay cosas que nosotros las podemos poner como Instituto Nacional Electoral y hay cosas y hay gastos que podemos compartir. Postura número 2, ¿sí? No, INE, si tú jalaste la casilla única, ¿sí? Ahora te haces bolas y tú pagas todo. Bien, ¿qué hicimos? Este es el esquema con el cual queremos trabajar. Dijimos en el acuerdo que va a ser equitativo el gasto, ¿sí? Y en los convenios de colaboración que firmemos entre el INE y cada OPLE, pues vamos a establecer claramente los costos de lo que cada quien puede pagar. Y esto se definirá claramente con un criterio de equidad. ¿Qué es lo que hay que pagar? Pues los documentos electorales, hay que imprimirlos. Nosotros pensamos que cada quien se encarga de los propios documentos de su elección. El cancel de votación, pues cada uno pone un cancel. Nosotros tenemos canceles suficientes, los pondremos, y cada OPLE tiene ya los propios canceles de las elecciones anteriores, así que no generaría un gasto adicional. Si faltan, pues habrá que producirlos, pero no en una cantidad exagerada. La marcadora de credenciales, se necesita una, la pone el INE. El marcador del voto, se necesita uno, lo pone el INE. Líquido indeleble, se necesita una dotación, lo pone el INE. Y aquí vienen los demás datos. Apoyo para alimentación, pues cada quien le da
de comer a su gente, apoyo para la limpieza de las casillas cada quien, capacitadores y supervisores, gastos de campo, vehículos, gasolina y demás, nos lo repartimos entre todos para que haya ahorros en ambas partes. Esta es la idea de casilla única y, como ven, es el detonador de una gran cantidad de actividades que estamos organizando conjuntamente varias áreas. En este acuerdo estuvo presente la unidad de OPLES, la dirección de capacitación, la dirección de organización, la dirección del registro federal de electores, porque en el modelo tenemos que prever que todos los elementos estén listos para poder trabajar. En esto estamos trabajando y creo que vamos a tener una primera experiencia interesante. Habrá que evaluarla porque la elección del 18 va a ser distinta. Vamos a tener 3 elecciones federales, no una sola como en este caso, y habrá que hacer un modelo alternativo. Yo ahí lo dejaría para dejarle los 20 minutos que le corresponden al señor consejero Enrique Andrade.